Aquí. Ok. Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a empezar orando mientras los demás deben ir entrando. Así ya nos adelantamos. ¿Ah? Buenas noches, pastor. Bienvenido, Heriberto. Gracias. Oramos. Padre, gracias te damos a Dios, no es más, por ese tiempo. Como gracias porque tú eres el Dios que se ha revelado a nosotros de manera especial en tu palabra por medio de Jesucristo. Y ahora que seguimos avanzando, Dios, en el estudio de tu ser, de tu persona, Señor, oramos que seamos ampliamente bendecidos, impactados, de ver tu grandeza, Señor, de la manera que también como nos ha rescatado de la incredulidad y nos ha convertido en hijos tuyos, Señor, dándonos el don de la fe. Te agradecemos, Señor, y pedimos que nos ayude a comprender tu palabra, Señor, encontrar aliento, esperanza para nuestras vidas y también crecer en devoción y servicio también. Pedimos tu bendición y que tú nos guíes en esa clase en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjeme dimitir acá. Los demás, tengo que mutear un poquito más acá. Perfecto. Bien, hermanos, déjenme, yo puse en Buenas la, noches. buenas noches, Daniel, bienvenido. Puse en el grupo un material con 25 preguntas para que ustedes estudien para la primera parte del curso. El examen de la primera parte son 25 preguntas, de ahí 10 salen para el examen, van a hacer un examen de múltiples opciones para elegir la respuesta buena. Por lo tanto, miren las preguntas, busquen las respuestas correctas en su manual y ya estarán preparados para hacer el examen. El examen se lo voy a compartir en la semana que viene, en la mañana del viernes, y tendrán hasta las 11:59 del propio viernes para hacer. ¿Ah? Se hace online por el enlace, van a estar haciendo, y entonces ninguna complicación, algo sencillo eh, para ustedes. Déjenme ver acá, acá está, bien. Bien, déjeme admitir acá. ¿Tá? Entonces, cualquier duda, me escriben, me avisan. ¿Tá? Vamos volando un poquito en nuestro material. Tenemos bastante material y poco tiempo a eso. Estamos tratando de cubrir dos áreas y por lo tanto a veces se nos hace difícil con tiempo, pero ustedes tienen libertad de abrir el micrófono y preguntar o participar. ¿Ah? Déjenme compartir pantalla entonces con ustedes. Bien, ahí está. Déjenme sacar eso de acá. Nosotros, la clase anterior, estuvimos hablando sobre el census divinitatis y el semen religiones.
este aspecto que entendemos que todo ser humano ha sido creado por Dios, ha sido creado con esta semilla de la religión para adorar y el sentido de Dios para creer en Dios. Y hablamos que también la clase pasada de, déjenme ver si puedo volver acá, ahí va, de algunas pruebas filosóficas hechas por algunos teólogos y filósofos, algunos cristianos, otros no, mostrando que la creencia en la existencia de Dios no es algo irracional, que no es contrario a la razón, al contrario, dicen ellos, hay muchos argumentos fuertes que sostienen la existencia de Dios y creer en Dios, por lo tanto, no es cosa para ignorantes, sino es algo totalmente parte de la comprensión humana y de la razón humana. ¿Ah? Lo hemos visto. Empezamos a hablar también, a pesar del censo divinitatis y del semen religiones, el hombre tras la caída, el hombre ha sido infectado por lo que vendría a ser el ateísmo, o esta lucha interna del hombre para negar la existencia de Dios. Por lo tanto, el nacimiento del ateísmo está en la caída. En la caída, todo ser humano ha sido infectado, por eso el ateísmo se manifiesta universalmente, en todo lugar donde nace un pecador, allí está la semilla del ateísmo. Y es inevitable para el hombre el ateísmo por causa de su condición de caída. El corazón del hombre, al querer imitar a Dios, en no querer someterse a Dios, va a tratar de suprimir la verdad de Dios, de negarle a Dios, buscar, por lo tanto, levantar sus propios dioses y hacer sus propias formas de adoración. Y por eso hablamos de dos tipos de ateísmo: el ateísmo teórico, el ateísmo práctico. El teórico es ese tipo de ateísmo dogmático que nace del siglo XVIII con el periodo del iluminismo, donde la mente, la razón se levanta diciendo que lo sobrenatural, que las cosas espirituales no tienen lugar porque no se puede comprobar científicamente y por lo tanto los hombres comienzan a negar, pero el fondo de todo es una rebelión contra Dios, no querer someterse a Dios. Y después empezamos a hablar de los ateos prácticos, que por otro lado son personas que dicen que Dios existe, pero lo niegan con sus vidas, con sus obras. ¿Ah? Por lo tanto, en última instancia, está en la misma condición de la de Dios. Y la diferencia que, por un lado, hay un grupo que revela una rebelión deliberada en contra de Dios de manera específica, el Dios del cristianismo, que son los ateos teóricos, y después están los ateos prácticos, son aquellos que abrazan toda forma de religiosidad que no sea lo que nos enseñan las escrituras. Por lo tanto, van a decir, no, yo creo en Dios, pero viven de manera totalmente contraria a lo que sería una creencia en el Dios verdadero. Hablamos sobre las consecuencias del ateísmo teórico, cuando se niega la existencia de Dios, por lo tanto, se pierde todo patrón moral. Por lo tanto, el hombre se convierte en su propia medida de patrones éticos, lo que se convierten en algo
que no puede ser confiable, porque un día es una cosa, otro día es otra cosa, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Mi mascota es pentecostal, escucha acá, la clase empieza a gritar gloria a Dios y aleluya. Bien, entonces se pierde todo patrón de moral, todo patrón ético y por lo tanto se cae en lo vacío y termina también en esta condición de una independencia moral. Es esta rebelión que busca negar a Dios para dar riendas sueltas al libertinaje. ¿Ah? No tener que tratar con la conciencia. Si Dios no existe, entonces lo que yo hago está bien, y nadie me puede reprimir, pero el hombre no debe de tener esa lucha interna en su corazón. Al crear sus propias reglas, rechazar la autoridad, en última instancia la autoridad divina. También termina en una condición de autoadoración, de rendirse culto a sí mismo, donde el hombre cae en aquella condición de que quiere adorar cualquier cosa inferior, cualquier cosa que sea pequeña, inconsistente, insuficiente. Y por eso ellos no van a encontrar para ellos nada que pueda satisfacer sus necesidades personales y van a seguir teniendo que luchar con ese sentido de la existencia de Dios que está impresa en sus vidas, en sus corazones. Y termina cayendo en gran impiedad y corrupción, eh, lo que lleva a la humanidad a desviarse de su propósito último final, que es glorificar a Dios y por lo tanto cualquier cosa este es motivo de adoración para el hombre, menos el único Dios verdadero es Jesucristo. A pesar del sentido innato de la divinidad, entonces vemos que con la caída, con la inclinación pecaminosa, el hombre es condicionado a negar o a ignorar a Dios, buscando autonomía, viviendo sin referencia de Dios, y esta negación tiene graves consecuencias éticas e espirituales, y solamente la gracia de Dios es capaz de liberar al hombre de esa condición. Es por eso que el apóstol Pablo dice que en otros tiempos nosotros andábamos en la misma condición, sin Dios y sin esperanza en el mundo, en la misma condición de negación. Nos quedamos para seguir de las consecuencias del teísmo práctico. Y aquí entonces, solamente acomodarme esto, acá, ahí va. No, déjeme volver acá, ahí va. Entonces, eh, entendemos que el ateísmo práctico es algo que, que está escondido en el corazón del hombre, ¿está bien? O sea, el hombre dice una cosa con su boca, pero otra cosa con su corazón. Por eso el ateísmo práctico es algo que se revela con la vida, la incoherencia o la hipocresía. El hombre dice que cree, pero lo niega con sus obras, con su vida. ¿Tá? Entonces sus actos niegan sus palabras. Es esta contradicción. Por eso, como cristianos, somos confrontados en una vida íntegra, ¿bien? De que nuestra
profesión de fe de que nuestro discurso sea acompañado de nuestra práctica. ¿Está bien? Lo que llamamos de ortodoxia, ortopraxia. No puede haber incoherencia, no puede haber inconsistencia entre lo que nosotros decimos creer y la manera como nosotros vivimos. Es por eso que un cristiano no puede decir, bueno, yo creo en Dios, la palabra de Dios es suficiente, pero yo voy a divorciarme. Ya no le banco más a mi esposa, no le banco más a mi esposo. ¿Está bien? Uno ve la incoherencia, la inconsistencia de una fe que dice una cosa y hace otra cosa por otro lado. Entonces, las acciones contradicen el- la- las acciones contradicen el discurso, la profesión de fe. Y su mente, su conciencia, por lo tanto, están corrompidos por, eh, por su incredulidad. En lo que el apóstol Pablo escribiendo a Tito, él dice, tanto en el capítulo 1, versículo 15 y 16, Pablo va a decir a, a Tito, hablando de los cretenses, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados cuanto a toda buena obra. En el versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, esta conducta de incredulidad, de negación de la persona de Dios por medio de sus obras. Eh, por eso, una persona que se dice creyente, pero que vive deliberadamente, constantemente en un pecado, revela un ateísmo práctico. Por eso debemos confrontar toda inconsistencia e incluso en caso de no arrepentimiento es motivo de disciplina para que este tipo de conducta no crezca en el seno de la iglesia. Así, la advertencia es que el ateísmo es algo que puede estar en nosotros. Debemos cuidar nuestros propios corazones para que en nuestros corazones no se genere eh, dudas acerca de la providencia de Dios, acerca del cuidado de Dios, acerca de la persona de Dios y cómo nosotros nos libramos de la incredulidad por medio de una comunión con, continua con la palabra de Dios, eh, tratando de ver y reconocer la providencia de Dios en nuestras vidas, el hecho de levantarse cada mañana, la familia, la comida, trabajo, todo eso, es una manera de ver la manifestación visible de Dios en nuestras vidas, de su providencia, por medio de la oración. Y la oración es este medio de gracia que nos conecta con Dios, nos lleva a buscar su presencia, a llenarnos de esperanza, confianza, dependencia de Él, y por medio de las verdades de las Escrituras, en un sentido más de tratar la mentira con la verdad. Es decir, a nosotros mismos, esto no es verdad. La Biblia dice, mi corazón sí está sintiendo eso, yo quiero pensar de esa manera, pero la Biblia dice lo otro. Por lo tanto, esto, lo que estoy pensando es mentira. Por eso la mentira se trata con la verdad de la palabra de Dios. Así, esta primera parte, entonces acá, de la negación de Dios, debemos entender, hermanos, que el ateísmo práctico es, es que el ateísmo práctico él es más peligroso que el teórico.
¿Por qué? Porque se disfraza de fe, mientras la vida espiritual es vacía. Entonces, el otro se revela vacío. También el teórico se revela vacío, desconectado con todo lo que sea Dios. El ateísmo teórico se disfraza de fe, pero manifiesta un vacío espiritual. Entonces, vamos acá adelante. Entonces, empezamos ahora a entrar entonces a hablar de la persona de Dios. Y vamos a avanzar y ver aspectos de su persona, luego sus nombres, sus atributos, y sus obras. Empezamos con la singularidad de Dios, lo que en la teología reformada se lo llama unitas singularitatis, que es una expresión latina para hablar de ese aspecto. Solamente Dios es Dios. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios aparte de Él, y es algo que el propio Dios reclama acerca de sí mismo. Yo soy el único. Ahí lo tenemos de Deuteronomio 6:4, el Shema, la confesión de fe del pueblo de Israel, de la iglesia del Antiguo Testamento, donde Dios decía que debería enseñar a sus hijos desde de la edad más pequeña. De hecho, se dice que la costumbre de los judíos es cuando el niño nace, ellos soplan esta confesión de fe en sus oídos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y la idea es que lo vayan enseñando desde pequeño, afirmando una confesión de fe de la creencia en un único Dios verdadero, que no hay otro Dios aparte, no hay otro Dios como solamente Él es Dios. Por lo tanto, Dios es uno y no hay ningún otro fuera de Él, no hay ningún otro como Él. Todos los demás seres tienen existencia a partir de o a causa de Él y solamente subsisten en Él. Y esto va a quedar más claro cuando empecemos a hablar, por lo tanto, de la inmanencia, la trascendencia. Esta realidad, esta verdad bíblica es ampliamente afirmada en las escrituras de la singularidad de Dios, como Dios siendo el único. Hay muchos textos que están ahí en el manual de ustedes y lo pueden leer más adelante. Si hubiera eh, otro Dios, entonces ya no habría Dios. ¿Está bien? La propia expresión Dios elimina de por sí la posibilidad de existencia de otros. ¿Ah? La idea de un ser supremo, único, absoluto, soberano, ¿está bien? Elimina la posibilidad de existencia de otros. Pero cuando decimos, si decimos que hay otro Dios, o que hay otros dioses, por lo tanto, la consecuencia lógica, por lo tanto, es que no hay ningún otro Dios. Si hubiera, entonces más de un Dios, no había Dios. El politeísmo, cuando afirma que hay múltiples dioses, niega el absoluto. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, no hay un Dios absoluto, hay dioses, muchos. Igualmente, niega Dios como siendo la última causa. Si hay muchos dioses, ¿quién es el Dios último que merece la adoración? ¿Quién ha creado todas las cosas? La inmutabilidad también, los dioses siguen surgiendo, multiplicándose, por lo tanto no hay inmutabilidad, no hay eternidad, porque la idea de la mitología de los dioses se matan uno al otro, dejan de existir, por lo tanto, miren cómo eso se va desarmando cuando uno comienza a dar espacio a
a una mentira de que hay más de un Dios. Hay un solo Dios, como dice la Biblia, y por lo tanto nosotros nos aferramos a la verdad bíblica, siendo por lo tanto un fundamento, una columna de la fe cristiana que afirma categóricamente la unidad de Dios. Hay un solo Dios y no hay Dios aparte del único Dios y no hay Dios como Él. Y ahí entramos entonces en ese aspecto del ser de Dios, a lo que llamamos de inmanencia y trascendencia. L- Esos dos aspectos del ser de Dios son llamados por la teología haciendo diferencia de los atributos como siendo los aspectos ad extra, es decir, en los aspectos del ser de Dios por medio del cual Dios se relaciona con lo creado. Bien, entonces esto, lo que vamos a ver acá es cómo este aspecto del ser de Dios está relacionado con las cosas creadas, cómo se relaciona con las cosas creadas. Mientras que los atributos de Dios que hablábamos, omnisciencia, omnipotencia, todos los demás, eternidad, inmutabilidad, todos los demás atributos es llamado en la teología de ad intra, es decir, que son cómo Dios se relaciona consigo mismo en su ser. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de inmanencia y trascendencia, no son pensados como atributos en un sentido clásico. ¿Por qué? Porque esos dos aspectos eh, están, están presentes en los demás atributos de Dios. Bien, cuando pensamos en la eternidad de Dios, estamos pensando en su trascendencia. Cuando pensamos en el amor de Dios, estamos pensando en su inmanencia. ¿Está bien? Pero igualmente el amor de Dios trasciende todo lo que podemos conocer. ¿Tá? Entonces, son aspectos del ser de Dios que nos revela cómo Dios se relaciona con lo creado. ¿Está bien? La inmanencia y la trascendencia. Entonces, empezamos con la inmanencia. eh, Ambos aspectos tienen que ver con el teísmo, es decir, en la creencia de un Dios personal, creador, preservador de todas las cosas, que gobierna soberanamente sobre todas las cosas. Y esas dos ideas, entonces, deben estar en equilibrios, porque cuando nosotros malinterpretamos cualquiera de esos dos aspectos, vamos a tener una comprensión desequilibrada y consecuentemente incorrecta. Pensemos nosotros la tendencia de muchos en exaltar la inmanencia de Dios. Lo bajan y Dios exaltan tanto la inmanencia de que Dios se convierte en uno igual a nosotros, ¿a bien? Y se pierde la reverencia, el asombro. ¿Ah? El contrario de la trascendencia, exaltar la trascendencia de manera desequilibrada, es creer en un Dios del deísmo, un Dios lejano, un Dios distante, un Dios que ha abandonado su creación. Entonces, noten que el desequilibrio de estos dos aspectos de Dios es muy peligroso. Debe mantenerse equilibrado tal como lo encontramos en las escrituras. No se puede exagerar en ninguno de los aspectos, sea para no caer en el panteísmo o sea para no caer en el deísmo. ¿Ah, bien? Debemos más bien entender que nuestro Dios es tanto inmanente cuanto trascendente de manera perfecta.
como Él se revela en las Escrituras. El teólogo sistemático Millard Erickson, él considera que la trascendencia y la emanencia no son atributos de Dios. Y él lo dice que esos dos conceptos no son atributos específicamente porque atraviesan o están presentes en otros atributos que expresan tanto la grandeza cuanto la bondad de Dios. Por eso él prefiere, como decía, no entenderlos como atributos clásicos, aunque nosotros decimos Dios es inmanente, Dios es trascendiente. ¿Tá? Entonces, son aspectos del ser de Dios que están presentes en sus atributos, por lo tanto, están ahí, sea que los llamemos de atributos o los llamemos aspectos, están presentes en el ser de Dios. Entonces, algunos atributos, para ser exacto, expresan inherentemente más su trascendencia, dice Millard Erickson, y otros más su inmanencia, pero concluye diciendo, en general, la trascendencia y la inmanencia se deberían considerar indicadores de cómo Dios, con todos sus atributos, se relaciona con este mundo. ¿Está bien? Por eso lo decía lo que los teólogos llaman de el aspecto ad extra, cómo Dios se relaciona con las cosas fuera de Él, las cosas creadas en este caso. Cuando hablamos de la inmanencia, por lo tanto, hablamos de ese aspecto de ser de Dios que hace referencia a cómo Dios se relaciona con el mundo creado. Y de manera especial, Dios se relaciona con toda su creación en su providencia, pero de manera especial, Dios se relaciona con el ser humano y su historia, como siendo un Dios personal, activo, que está profundamente involucrado con la historia humana. Desde el principio de la escritura vemos esta relación personal, directa, presente de Dios en todo el tiempo. Dios actúa de modo simple, de manera directa, haciendo uso de las cosas creadas o de manera indirecta, de manera sobrenatural, por sus milagros. Eh, entonces, actuando para intervenir de manera especial en la vida de los seres humanos, pero de manera muy especial y específica con el pueblo del pacto. Dios tiene una relación con los que Él escogió para ser de Él, que no tiene con otros. ¿Está bien? Por eso nosotros decimos que no todos los hombres son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que fueron escogidos, redimidos por la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Tá? Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Está bien? Entonces ahí hay a lo que llamamos nosotros de gracia común. Dios dispensa un cuidado a todos los seres humanos, pero la fe redentora, la fe salvadora, Dios solamente la concede a aquellos que Él escogió desde la fundación del mundo en Cristo, o a los que Él quiso y vino a redimir por medio de Jesucristo. ¿Por qué la inmanencia es tan importante? Porque la existencia de los seres creados depende de la acción inmanente de Dios. Si Dios hiciera lo que dicen los deístas, ¿está bien? Crear las cosas y las abandonara, no habría la menor posibilidad de que las cosas siguieran existiendo. ¿Ah? Todas las cosas existen y permanecen porque Dios, como va a decir el libro de Colosenses, es el creador, el que sustenta, es sustentador de todas las cosas. Es lo que Pablo dice en Hechos 17, Dios es quien nos da todas las cosas, el aliento de vida. ¿Está bien? Entonces, hay una dependencia
eh, directa de la creación en relación a su creador. Por eso es necesario que Dios se relacione con nosotros. La ausencia de Dios sería la muerte de todos los seres vivientes, porque todos dependemos enteramente de Dios. Ese es un aspecto que debemos comprender claramente, de que esta inmanencia es esencial, es algo que no puede faltar en Dios, porque si no, de lo contrario, nosotros no tendríamos condiciones de estar existiendo. Por eso la importancia de la inmanencia pasa por entonces entender que Dios está obrando y actuando, no solamente haciendo uso de los medios sobrenaturales, sino también de los medios naturales, es decir, las cosas creadas. Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos en la vida de sus criaturas, sea las cosas secundarias, también o las causas naturales para llevar sus propósitos adelante. Por eso Dios puede sanar usando los médicos y las medicaciones, o puede sanar con un acto sobrenatural de su voluntad. También eh, es importante la doctrina de la inmanencia, porque Dios también eh, puede y lo hace cuando quiere usar personas o organizaciones no cristianas. Y vemos que Dios usó el Egipto para cuidar el pueblo de Israel cuando había hambre en la tierra. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, luego termina como siendo la segunda persona más importante. Vemos también Ciro, el imperio medo-persa. Entonces vemos cómo Dios ha usado diferentes circunstancias para mostrar que usa aún los enemigos o las cosas adversas para cumplir sus propósitos en la vida de su pueblo, de sus criaturas. Ahí vemos ese carácter de ser Dios inmanente. Dios está presente. Dios jamás se ausenta de esta relación con su creación y de manera especial con su pueblo. Y por eso cuando la Biblia dice que Dios jamás nos deja y nunca nos desampara, es verdad, es una verdad bíblica y la debemos creer con toda nuestra fe. Dice la Biblia, al final del Evangelio de Mateo, el Señor estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Por eso es importante para nosotros la doctrina de la inmanencia, pero de parte de Dios para con nosotros, pero también de nuestra parte. Debemos apreciar y estar agradecidos porque Dios creó y Dios preserva todas las cosas. Podemos dormir tranquilos todas las noches, sabiendo que Dios sigue llevando adelante todas las cosas como Él ha prometido. Por lo tanto, hay una acción de Dios presente y a la cual nosotros debemos reconocer y estar agradecido. Y esto nos lleva a mirar a Dios y tratarle a Dios de una manera respetuosa. Entender eh, que somos hechos a su imagen y semejanza. Y aquí, en la segunda parte, podemos ver que eh, Dios se relaciona con nosotros eh, y de manera más específica
en la persona de Jesucristo, eh, el que desciende del cielo. Se acordarán lo que dice el profeta Isaías, el Emanuel, Dios con nosotros. Él se hizo, va a decir el Evangelio de Juan, él se hizo uno con nosotros. Él se hizo carne, tomando la forma de hombre. Por lo tanto, el concepto de la inmanencia llegando en una visibilidad tan cercana. Y el verbo habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del unigénito del Padre. Entonces, noten la importancia de la doctrina de la inmanencia. Dios es un Dios personal, no es un Dios lejano, es un Dios tan cercano a nosotros y por eso debemos estar agradecidos. Pero a la vez, Él no nosotros somos creados a su imagen y semejanza, pero ese aspecto no significa que Él es como uno igual que nosotros, en el sentido que es un compañero. ¿Está bien? No, Dios es como nosotros y no tenemos que tener ningún trato diferente con Dios, porque no, eso no, no puede pasar. A pesar de esa cercanía, Dios es un Dios tan grande, la palabra trascendente, habla de ese aspecto de que Dios está por, sobre elevado a su creación. No hay nada que se pueda comparar a Él en la creación, en un aspecto de su grandeza, de su majestad, de su perfección, de su excelencia. Por eso es único, la singularidad de Dios. Entonces, en la trascendencia tiene ese propósito de afirmar que aunque Dios es inmanente, Él no es parte del mundo, el extramundo, en un sentido de que Él está aparte de él no puede ser contenido y ni comparado con nada de este mundo. Noten que eh, cuando nosotros lo bajamos, como lo decimos, a ese nivel acá, vamos a caer en el panteísmo. Todo es Dios y Dios es todo. Había una piedra es Dios, un animal es Dios, nosotros somos Dios. Se pierde el concepto de la trascendencia. ¿Ah? Pero la Biblia nos enseña que Dios existe aparte de y más allá de la creación. Hablando de su grandeza, ¿a quién le compararemos al Señor? No hay nada. ¿Se acuerdan que en las tablas de la ley comienza diciendo el Señor, nuestro Dios, es el único Dios? Cuando dice, este es el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Luego de hablar de la singularidad de Dios, dice, no harán para ustedes imágenes de escultura. Dios no puede ser contenido ni expresado por ninguna cosa creada porque Él va más allá de lo creado. El salmista, el profeta Isaías también hace la ironía cuando la gente crea un ídolo y muestra, tiene ojos y no ven, tiene boca y no hablan, tiene oídos y no oyen. ¿Se acuerdan los profetas de Baal? El profeta Elías decía, bueno, quizás está viajando o haciendo ironía, mostrando la pequeñez o la inutilidad, lo vacío, lo engañoso que son los dioses minúsculos, los dioses de los hombres. Por lo tanto, Dios no puede ser comparado con nada de lo creado, es decir, Él es totalmente distinto de cada ser creado. Y aquí estamos hablando de su grandeza, de su majestad, de todos sus atributos. Cuando nosotros estudiamos en antropología bíblica, Dios creó el hombre a su imagen y semejanza,
hablamos de que allí Dios comparte sus atributos llamados comunicables con el hombre, pero son como gotitas. ¿Está bien? Se le pones ahí una gotita de creatividad, una gotita de bondad, una gotita de justicia, una gotita de amor. Este es cuando comparamos el conocimiento, la inteligencia, la creatividad, la bondad, la justicia del hombre con la justicia de Dios, no se puede comparar, porque esto en Dios es inmensurable, sobrepasa todo tipo de medida que pudiéramos conocer. Es por eso que algunas palabras que la usamos para hablar de Dios quedan pequeñas. Por ejemplo, la palabra eterna, para nosotros decir que Dios es eterno, tratamos de usar los conceptos que tenemos, principio y fin. Bien, pero son conceptos mensurables, principio y fin. ¿Está bien? Entonces decimos eterno es que no tiene principio ni fin. ¿Está bien? Parece, bueno, es mucho más allá de lo que nosotros podemos mensurar o comprender. Por eso Dios transciende, sobrepasa a todo lo creado. Y por eso en ese sentido es completamente diferente. Eh, Solo Él es separado, Él es inaccesible en cuanto lo que llamaríamos de contingencia, llamaríamos de poder abarcar. También no puede ser abarcar en cualquier cosa creada, incluso pensemos en los ángeles, y el ángel más espléndido, más grandioso, más poderoso que pudiera existir, no sería más que un gusano que se arrastra sobre la tierra frente a la grandeza de Dios. Y aquí es importante, hermanos, para nosotros contrastar el concepto de Satanás que tiene muchas denominaciones, que es un concepto de dos fuerzas que se afrontan midiendo fuerzas. Bien. Satanás también cree que es un león, ¿está bien? Pero es como un gatito que uno le da la patada, ¡chum! ¿Está bien? Haciendo paralelos de forma ilustrativa. Satanás no es nada, por eso la Biblia dice que lo destruirá con el soplo, con el aliento de su boca. Es por eso que el apóstol Juan dice que no debemos temer a Satanás porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es un enemigo, él tiene cierto poder, pero comparando a lo que Dios le ha permitido actuar, ¿está bien? Él no va a hacer más de lo que Dios le ha permitido hacer. Pero frente a Dios, Satanás no es nada y no puede nada en contra de Dios. Es por eso que Satanás ataca al pueblo de Dios, ¿está bien? Y bajo el permiso de Dios, porque son los únicos con el cual él puede actuar cuando Dios lo permite. Pero contra Dios no tiene ningún poder que pueda afrontar a Dios. Dios es incomparablemente superior, grande en relación a cualquiera de sus criaturas. Por eso esa doctrina está presente en las religiones teístas. Los judíos hablan de un solo Dios, grandioso, y por eso los judíos tienen dificultad a comprender a Jesucristo, a un Dios cercano. Los musulmanes igualmente, los musulmanes creen en un Dios tan trascendente, ellos tienen un rosario con 100 pedritas, y cada oración ellos van contando una pedrita, y los nombres de Dios del Islam son 99, muchos de los cuales semejantes al nombre de Dios
de Israel, el Dios de las Escrituras. Pero hay un nombre que ellos no conocen, y ellos dicen que Dios es amor. O sea, para el musulmano, para el Islam, Dios no puede relacionarse con criaturas tan bajas como nosotros. Pues es un Dios tan lejano, tan distante de ellos. Pero el cristianismo entiende por las escrituras que Dios, siendo tan grande, tan supremo, tan lleno de gloria, Él se condesciende de venir y relacionarse con nosotros y de manera más específica por medio de Jesucristo. Calvino, tratando de hablar de la inmanencia de la trascendencia, consideraba que para el hombre es imposible investigar las profundidades del ser de Dios. Por eso la trascendencia es algo que lo va a prescrutar, que nos va a adentrar en la profundidad de Dios. Él dice, su esencia es incomprensible de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. No somos nosotros que le descubrimos a Dios. Es Dios quien se revela a nosotros y nos da la capacidad de poder conocerlo. ¿Está bien? Si no, era imposible. Entonces los reformadores negaban que el hombre pueda saber algo de la naturaleza de Dios por medio de la creación, pero afirmamos que el hombre puede adquirir un verdadero conocimiento de Dios únicamente por la revelación especial bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos de la revelación especial para no hacer afirmaciones de Dios que no sean verdaderas, para no hacer afirmaciones que sean contradictorias a la persona de Dios. Entonces, el Espíritu que nos guía a toda la verdad, y nos muestra, por lo tanto, la grandeza del ser de Dios. Entonces, las Escrituras tienen algunas informaciones preciosas sobre la trascendencia. Su trascendencia se puede observar en la grandeza de sus pensamientos, de su poder y de sus conocimientos. Y ahí tenemos el famoso texto de Romanos 11, al final, cuando el apóstol Pablo estaba a profundizar la riqueza del conocimiento de Dios, ¿no? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha enseñado? Entonces, no se puede comparar, no se puede medir, no se puede prescrutar, llegar a su profundidad por nosotros mismos. El teólogo Alexander Hodge, él dice, Dios no fuera extramundo, si no fuera una persona trascendente, separada, revelándose a sí mismo objetivamente, ordenando todo desde arriba y trabajando con sus criaturas desde afuera, resultaría que no podía mantener con nosotros las relaciones gubernamentales, así como también las sociales. O sea, noten que la importancia de la trascendencia. Si Dios no fuera tan grande, tan supremo, tan soberano, entonces no podía gobernar sobre nosotros. Es necesario que Él sea incomparablemente superior a nosotros y que Él marque, por lo tanto, los medios, las formas de relacionarnos con Él y con toda su creación. Por eso la trascendencia es una necesidad absoluta de Dios. Es necesario que Dios sea trascendente y negar su trascendencia, por lo tanto, es quitarle su esencia y o confundirlo con su creación y bajarlo a un nivel como el nuestro. Por eso es importante también de mantener el equilibrio entre inmanencia y trascendencia. Imagen también va, hablando de la trascendencia, va a decir que la visión cristiana de Dios, como se establece en las escrituras, hay muchos elementos acerca de su trascendencia, pero él dice, un atributo de Dios absolutamente fundamental en la Biblia es
este, para ser inteligible todo el resto. Ese atributo es la tremenda trascendencia de Dios. Noten qué imagen diferente de Millard Erickson ya nos nombra la trascendencia como un atributo. ¿Está bien? Porque están ahí cruzando con los demás atributos y por lo tanto es algo de ser de Dios. Él dice, desde el principio hasta el final, la Biblia se preocupa por exponer el espantoso abismo que separa a la criatura del Creador. Y otra vez, por eso decía, no somos iguales en el sentido de que sea un compañero nuestro. Él es un ser que se coloca en una condición de superioridad sobre nosotros que es única. ¿Está bien? Por eso, hermanos, el asombro. ¿Quién es como nuestro Dios? Cuán grande, cantamos, ¿no? Cuán grande, cuán inmenso, cuán poderoso, ¿está bien? Estas son expresiones que hablan de la trascendencia de Dios. Es decir, nosotros no encontramos a ningún par a quien podamos compararle al Señor. Es cierto, de hecho, que según la Biblia, Dios es inmanente en el mundo, dice Maje. Ni un gorrión cae en el suelo sin él, pero él es inmanente en el mundo, no porque esté identificado con el mundo, sino porque Él es libre, creador y mantenedor de Él. Entre la criatura y el creador se fija un gran abismo. Ese gran abismo aquí que se está mencionando quiere mostrar la diferencia de grandeza, de superioridad. ¿Está bien? Y no que Dios no se relacione. Por eso tenemos nosotros acá inmanencia y trascendencia, los dos aspectos lado a lado que lo vamos a mirar un poco mejor. Entonces, la trascendencia, ¿de qué nos habla? De la inmensidad de Dios. Y muestra que nuestras mentes finitas no pueden comprender completamente la profundidad de su ser. Llegamos hasta donde se puede, hasta donde se nos está revelado. ¿Está bien? Sin embargo, debido a que fuimos creados a su imagen, podemos conocerlo verdaderamente, aunque no en un sentido abarcador. ¿Está bien? De poder decir, bueno, yo conozco a Dios de tapa a tapa. ¿Está bien? Yo lo domino, el conocimiento de Dios. ¿Tá? Eso es imposible por la propia esencia de Dios y por la propia esencia del hombre. Uno es una criatura infinita, un ser infinito, otro es un ser finito. Uno es un ser que no es creado y el otro es un ser que ha sido creado. Entonces podemos saber significativa verdaderamente que nuestro Padre es bueno. Sin embargo, toda la eternidad será poco para nosotros en comprender la profundidad y la amplitud de su bondad. La pregunta es, ¿cuán bueno es Dios? Y nosotros decimos, bueno, es tan bueno que no podemos mensurar y explicar la grandeza, la inmensidad de su bondad. Ahí esa misa dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inmensurable, inescrutable. También no se puede abarcar. El peligro que debemos evitar cuando hablamos de la trascendencia, ya lo hemos mencionado, es caer en el error de los deístas. ¿Ah? De pensar que Dios, al ser un Dios tan grande, es un Dios distante, un Dios que no se relaciona con lo creado. Ese no es el Dios de la Escritura. ¿Está bien? Él es grande, el superior, pero Él se relaciona, es cercano a los suyos. Entonces, no podemos negar la doctrina de la providencia y de la revelación general. Dios se dio a conocer, Dios quiso ser conocido por nosotros. Nos creó para eso. Y a la vez nuestra existencia depende de que Dios gobierne en el mundo y gobierne sobre nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos equivocarnos y caer en una comprensión de que es un Dios que haya
se distanciara tanto al punto de abandonar y no gobernar su creación. Ese no es el Dios que nosotros afirmamos creer. Entonces, es necesario que Dios sea trascendente por su propia esencia. ¿Está bien? Dios subsiste en sí mismo. Él está por sobre todo lo creado. Él es antes de la creación. La creación solo existe porque Él creó todas las cosas, solamente subsiste porque Él sostiene todas las cosas. Entonces, si Dios no fuera trascendente, Él sería un ser dependiente. Es como los dioses creados. Hay que hacerle sacrificios para que apaciguarlos, hay que darle comida, bien, hay que hacerles cosas a ellos, ¿tá? Porque ellos tienen necesidades, los dioses creados igual que las criaturas. Nuestro Dios no es así, ¿tá? Él es absolutamente superior, autosuficiente, autoexistente. Por eso es necesario que la trascendencia sea parte de ser de Dios. La trascendencia de Dios a la vez nos ayuda a ver claramente su superioridad sobre todo el universo, nuestra seguridad, nuestra fe está en ese Dios grandioso. Nuestra dependencia es de ese Dios grandioso. Entonces, la trascendencia nos muestra, nos enseña que hay alguien, ¿está bien? Muy superior por encima de nosotros. Aquí humilla a los seres humanos como criaturas al mostrar que el hombre no es el más alto bien del universo, ¿está bien? Ni la medida más elevada de valor. Los que piensan, ¿no? Porque el hombre es la criatura más excelente, el mejor, todas las cosas. No, el hombre este, tiene a alguien por sobre él. Por lo tanto, él debe humillarse delante de su creador. También, este Dios que está por encima de nosotros no puede ser percibido a menos que él se revele, a menos que él se muestre, a menos que se deje hallar por nosotros. Por eso los conceptos humanos no pueden expresar. La teología no son conceptos nuestros de Dios. La teología son los conceptos de Dios también que proceden del propio Dios. Nosotros vamos a tratar de describir la persona de Dios a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra. ¿Ah? Entonces, Dios va más allá de nuestro entendimiento, pero lo que podemos saber sobre Él se adapta a nuestra capacidad de conocimiento. ¿Bien? Entre comillas, es como Dios se achicara para que pudiéramos conocerlo. ¿Está bien? Entre comillas, ¿no? Dios no se puede achicar. Que Dios, bueno, para que ustedes que son pequeños y finitos puedan conocerme, yo, ¿está bien? Me coloco acá de esta manera para que me puedan conocer. ¿Tá? Entonces, es una iniciativa divina, ¿está bien? Para que de algún modo, ¿está bien? Nosotros pudiéramos tener ese conocimiento de él, que es un conocimiento verdadero, es un conocimiento este, suficiente, pero no es un conocimiento exhaustivo, ¿está bien? No es exhaustivo. Resultado de la trascendencia también nos muestra que hay un abismo entre nosotros y Dios que no es meramente moral o espiritual. Este abismo moral y espiritual tiene que ver con la caída, ¿tá? De lo que sí ha
potencializado en el sentido el problema de poder conocerle a Dios. Pero ese abismo de la trascendencia tiene más bien que ver con la esencia de Dios y la esencia del hombre. Entonces, uno es creado y otro es otro es no creado. Dios es el creador, nosotros somos la criatura. Pero la redención nos redime, la redención nos capacita a poder conocerle a Dios por medio de la fe, pero no elimina, la redención no elimina esa distancia que existe entre Dios y nosotros en cuanto a la esencia. ¿Está bien? Nosotros nunca llegaremos a estar en el mismo nivel de Dios. ¿Está bien? Siempre vamos a mantener esta distancia. Él va a ser siempre el Dios supremo, el creador. Nosotros siempre vamos a ser criaturas, aunque glorificados. Seguiremos postrándonos delante de Dios, seguiremos sirviendo a Dios por los siglos de los siglos, adorándole. ¿Está bien? Marcando esta diferencia que hay entre nosotros y Dios, porque nunca nos igualaremos a Él, porque la esencia son diferentes. También la idea de trascendencia es la que nos conduce a esta actitud de bajarnos, de humillarnos, de postrarnos delante de Él y adorarlo y poder maravillarnos de Dios. Cuando nosotros miramos los salmos, miramos los cánticos y todos ellos apuntan para la grandeza de Dios. Y esa grandeza que se manifiesta ciertamente en sus obras también, pero noten que Dios es mucho más grande que sus obras. Las obras de Dios tienen este propósito de mostrar las luces de su grandeza, pero las obras de Dios no limitan a Dios, que solo puede hacer eso, lo otro. También se muestra lo grande que Él es y de todo lo que puede hacer. Entonces, inmanencia y trascendencia lado a lado, codo a codo, para que tengamos una comprensión correcta. El profeta Isaías, en el capítulo 6 versículo 1 a 5, la visión que tiene el profeta de Dios en su santo templo, dice ahí que vio un trono alto y sublime, indicando que Dios está en una posición elevada sobre su creación. Hay los seres que están ahí, cubren los rostros, le adoran, y dice, toda la tierra está llena de su gloria. Hay una manera de decir que el ser de Dios tiene esa capacidad de cubrir toda su creación, mostrando su carácter tanto trascendente cuanto inmanente. Ah, Dios se hace presente de manera gloriosa en toda su creación, aunque Dios está exaltado por sobre toda su creación. El Salmo 113, versículos 5 y 7, nos dice ahí, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Los salmista está realmente tratando de mostrarnos su grandeza. La pregunta tiene ese objetivo, una pregunta retórica, es decir, nadie. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Nadie. Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar el cielo, en la tierra, levanta de pueblo el pobre, el menesteroso alza de muladar. Pues, el Salmo dice bien, ¿quién como nuestro Dios que se sienta en las alturas? La expresión mostrando no un lugar específico, sino mostrando un lugar de exaltación, no un lugar geográfico. Dios se sienta
en las alturas, un Dios que abarca toda su creación y excede lo que nosotros conocemos como cielo. Bien, no es el firmamento que lo miramos acá, sino la idea acá es demostrar esta grandeza, esta inmensidad de Dios sobre todo sobre todo lo creado. ¿Ah? Entonces, estos son, este, acá dice, el, él se levanta del polvo, él levanta del polvo pobre, el menesteroso alza del muladar. Entonces, esa expresión de Dios condescenderse desde su lugar de exaltación para relacionarse con lo que es creado. Por eso, el contraste, el que está más allá de lo creado, también es el que se relaciona con lo pequeño, con lo efímero de lo creado, entonces haciendo contraste entre su trascendencia y su inmanencia. También Isaías 57:15, ahí nos va a decir también, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Entonces aquí vemos otra vez la trascendencia al principio del versículo, bien, hablando de Dios como siendo alto y sublime, que habita la eternidad. ¿Ah? Y después habla de las cosas creadas. En la segunda parte, mostrando acá con el quebrantado y humilde de espíritu para servir el espíritu de los humildes, para verificar el corazón de los quebrantados. Entonces, habla ahí en la segunda parte de su carácter inmanente, Dios se relacionando con el mundo creado. Entonces, este aspecto de ser de Dios está muy presente también en todas las escrituras, mostrando que Dios es un Dios que está más allá de lo creado, es un Dios que se hace presente y se relaciona de manera personal, activa con lo creado. Como decíamos, Jesucristo deja entonces también él va a decir que hay un abismo entre lo creado y el creador, cuando él dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ah, eh, lo que Jesús está tratando de mostrar que hay dos esferas. Una esfera que hace referencia al ser de Dios, ¿está bien? Y hay una esfera que tiene que ver con la realidad de los hombres. Entonces Dios, al mismo tiempo que está más allá, lejos, Él está presente. Él se hace cerca. Entonces, teniendo compasión de nosotros, haciéndose un Dios lleno de gracia y misericordia, especialmente por medio de Jesucristo, quien es nuestro Redentor. Hasta aquí, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre trascendencia y inmanencia? No, pastor. Perfecto. Entonces, vamos avanzando. Entonces, este Dios que es grandioso, es un Dios que se da a conocer, pero también es un Dios que no puede ser conocido en su totalidad. Entonces, vamos a ver que en el conocimiento de Dios, esos dos aspectos permanecen, tanto la trascendencia cuanto la inmanencia. El conocimiento de Dios solo es posible porque Dios se ha revelado a sí mismo. Es decir, Dios en las escrituras se ha dado a conocer a los seres
creados por medio de la revelación general y por medio de la revelación especial. Entonces, la Biblia es lo que nos permite conocer a Dios de una manera verdadera y como Él se revela a nosotros. Teniendo, por lo tanto, este punto esencial de la fe cristiana, que el hombre solamente puede conocer a Dios porque Dios se revela, pero jamás lo puede conocer de forma exhaustiva. ¿Ja? Y esto no solo para ese tiempo, sino por toda la eternidad. No es algo que lo vamos un día a decir, bueno, pero cuando tengamos un cuerpo glorificado, estemos en la eternidad, ahí sí vamos a saber todo sobre Dios. No será posible. El asombro, la admiración van a ser mayores porque no vamos a tener los efectos de pecar sobre nuestra mente. Si hoy nos asombramos de Dios, imagine cuando no tengamos influencia interna o externa de pecado. Va a ser algo grandioso para nosotros poder contemplar a Dios como ese Dios tan grande. Pero seguiremos conociendo a Dios como lo hacemos ahora. Por lo tanto, Dios es un Dios que se puede conocer, pero que no se puede conocer de manera exhaustiva. El conocimiento crece y debe crecer. El conocimiento que tenemos de Dios ahora debe ser mayor de lo que era cuando empezamos a caminar en la fe cristiana. Y tiene que ser mayor de acá hasta su regreso. Bien, y habrá posibilidad de seguir creciendo. También quizás ya se han encontrado con personas que ustedes digan, bueno, fulano conoce un montón de Señor, tanto eh, en cuanto a conocer académicamente, pero en la vivencia, la vida piadosa que está vinculada y jamás inseparable del conocimiento eh, de las escrituras, nos dan esta impresión, ¿está bien? De personas que conocen muchísimo de Dios. Esto debe ser nuestro modelo de vida, seguir creciendo en gracia y conocimiento de Dios todos los días. Eh, y eso será posible y será proporcional a la revelación de Dios. Siempre vamos a conocer y crecer en el conocimiento de Dios, pero siempre será proporcional a la revelación que Él mismo nos da acerca de sí mismo. Y jamás poseeremos un conocimiento exhaustivo de Dios. El único que conoce a Dios este, eh, en su totalidad es el Hijo y el Padre y el Espíritu, la Trinidad. Ellos se conocen. ¿Se acuerdan? Jesús dice, yo conozco al Padre. Eh, Él puede hablar de esa manera porque tiene la misma esencia. Es Dios, parte de Dios triuno. Pero de ahí para abajo, los ángeles y nosotros jamás poseeremos un conocimiento exhaustivo de Dios. Perdón que lo cambié acá, vengo para acá. Entonces, el conocimiento de Dios presupone la revelación. Es decir, es necesario que Dios se revele a nosotros. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de las Escrituras. ¿Cómo podemos saber que nuestro conocimiento de Dios es verdadero? Por medio de las Escrituras. Bien, entonces no puede ser diferente y no puede ser aparte de las Escrituras.
También cualquier persona que diga cualquier cosa sobre Dios que no esté en las Escrituras, anatema, también está bajo juicio. No puede ser un conocimiento aparte de y contrario a las Escrituras. Es imposible algún conocimiento de Dios sin que sea de su propia revelación. También por eso, eso es un presupuesto, es un fundamento. Y también afirmamos que si Dios no hubiera tomado la iniciativa de revelarse a sí mismo por causa de su grandeza, de su majestad, jamás nosotros llegaríamos a tener cualquier conocimiento de Él. Y aquí vemos su gracia, su bondad para con nosotros. Noten que Él se haya revelado a nosotros es algo este, inmenso, grandioso. Pudiéramos preguntar por qué Dios se ha revelado a nosotros, seres tan pequeños, tan insignificantes, que no teníamos nada que aportarle a Él, pero Él quiso, era su voluntad, crearnos y revelarse a nosotros para que nosotros llegáramos a conocer a Él en todo lo que Él se revela a nosotros. Entonces, los seres humanos, sin la revelación, serían totalmente ignorantes. También, si Dios se distanciara, si Dios se ocultara de nosotros. Pero Dios se revela, Dios nos da esta capacidad de poder conocerlo tal como se ha revelado a nosotros. Los seres humanos jamás podrían emitir concepto alguno sobre Dios si no fueran impactados por las obras de la naturaleza, que son una revelación religiosa o por la revelación verbal. Otra vez, nuestro conocimiento de Dios presupone revelación. La revelación natural y la revelación especial. Pero la revelación especial se sobrepone sobre la natural. También nosotros entendemos que Dios se revela en la creación. ¿Por qué? Porque lo dice la revelación especial. Si no, no podríamos decir eso. No podemos decir que los atributos de Dios son visibles en la creación. Lo podemos decir porque Él lo dice en su palabra. ¿Tá? Pero el conocimiento de Dios depende, presupone la revelación de Dios. Entonces Dios, cuando nos crea con esa capacidad. Hacer imagen y semejanza de Dios implica que Dios nos dio una mente para conocerlo, nos dio emociones para amarlo y nos dio voluntad para obedecerlo. Bien, entonces todo eso tiene que ver con el propósito de Dios en crearnos y revelarse a nosotros, a fin de que nosotros pudiéramos conocerlo. Él toma entonces esta iniciativa de revelarse a nosotros, tanto por medio de su creación, a través de la historia, y también especialmente por medio de su palabra. Entonces, todo conocimiento que tiene el hombre viene de afuera, es decir, ha sido implantado en el hombre, sea por el acto de la creación, el senso divinitatis, el semen religiones, o por medio del don de la fe. El Señor implanta, dice Santiago, la palabra de la regeneración en nosotros. Por lo tanto, hay un sentido de que todo conocimiento es adquirido, ¿está bien? Ha sido concedido por parte de Dios. Solamente la capacidad de conocer es innata, ¿está bien? O sea, Dios creó el hombre con la capacidad de conocer, pero la información, la revelación también de ese conocimiento viene por la revelación general y por la revelación especial. La revelación general
por lo tanto, está vinculada al conocimiento innato. También nacimos con el sentido de Dios. No lo podemos negar. Cuando lo negamos, lo afirmamos. ¿Tá? Y la revelación y el conocimiento adquirido tiene que ver, por lo tanto, con la revelación especial. Vamos a quedarnos acá, no nos da más tiempo para avanzar. Déjeme marcar acá donde estamos. Así, acá. Vamos a quedarnos acá para seguir semana pasada, la semana que viene. Eh, Paro acá. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo que quieran preguntar o compartir de lo que vimos hasta acá? Pastor, Sí, quería hacer una consulta. sí, Por ejemplo, el texto que dice que nosotros vamos a conocer al Señor así como somos conocidos, ajá, ¿no? Da a entender que el conocimiento que nosotros vamos a tener de Él será muy profundo, ¿no? Una cosa sí. realmente glorificada. Pero es algo imposible, por ejemplo, Dios crear, porque Dios creó los ángeles y nosotros seremos glorificados. Pero es imposible que Él cree un ser que sea capaz de conocerlo así como Él es. ¿Se entiende la pregunta? Más o menos. A ver, O sea, es imposible que Dios cree un ser que ah, sea tá. capaz de Sí, conocerlo así como Él es. Eso es algo que claro. realmente transcende, Sería perfecto. Sería o es contrario. algo que Dios, o sea, Dios limita ese conocimiento. Eh, Ahí sí, Él tiene la capacidad de crear un ser que sea capaz de conocerlo. sí. Eh, Es interesante la pregunta, sí, porque, por sí, ejemplo, la Trinidad, el Hijo fue generado, ¿no? eternamente, Pero bueno, ¿verdad? me surgió, yo no quería dejar de Claro, preguntar, pero lo que está diciendo es interesante. Eh, Porque esto parece la pregunta como la gente a veces le pregunta, ¿no? Si Dios es tan poderoso y pudiera crear una piedra que no pudiera cargarla, claro, es tipo eso. nosotros diríamos que no es imposible para Dios. Pero noten, hermano, que Dios no hará nada que sea contrario a su carácter, a su ser. Entonces, crear un ser que pudiera abarcarlo sería contrario a su carácter. Por eso no es posible. Claro, Entonces, esto es un atributo, por eso es la singularidad de Dios, solamente que le pertenece a Dios. Piensen ahora en los ángeles que están en la presencia de Dios. Y la Biblia nos da a entender que hay algunos que tienen rangos, ¿está bien? Más y menos, poder y más. Ahora piensen el más elevado de las criaturas de Dios, de los ángeles, ¿está bien? Es nada. Y claro. sabe, y sabe muy poco de Dios. ¿Está Sí, bien? sí. Criatura. Dale, Que, perdón la pregunta, pero me resultó así, no quería dejar de preguntar. ¿Sí? sí, es interesante. Entonces, eh, el punto que hablaste es, es importante pensar en estado de gloria. El estado de gloria será un tiempo donde nosotros disfrutaremos de una manera incomparable. Note que nosotros nos impresionamos con las cosas de esa vida, pero todo eso acá no puede ser comparado, incluso con nuestro conocimiento de Dios. Piensen en los mejores profesores de las escrituras. Hay personas que no tienen la capacidad de ayudarnos a ver las cosas de una manera tan clara, las escrituras, y quedamos asombrados con la persona de Dios. ¿Está bien? Pero esas Ma- personas, ¿está bien? Cuando está de gloria,
no van a ser los únicos que van a tener esa capacidad de comprender y tener esa comprensión. Yo creo que eso pasará en estado eterno, sin los efectos del pecado y sin la presencia del pecado. La comprensión será algo asombroso para todos, aunque Claro. puede seguir habiendo diferentes grados de conocimiento en el Ujú, estado de gloria. Algunos conocen más que otros ujú. porque parte de ser humano, de ser creado humano por Dios, implicaba en esa capacidad diferente, habilidades Claro. diferentes. Eh, Entonces, vamos no a, es eso que me resultó, viste, este versículo justo que vamos a conocer cómo somos conocidos ujú, completamente, ¿no? Entonces eso me quedó. Entonces, eh, Dios nos dará esta naturaleza, hasta qué punto lo vamos a conocer, ¿no? sí, Él será todo en todos, sí, pero sí, sí se entiende, es algo sí. realmente Lo trascendente. que cambia en la eternidad no es nuestra naturaleza, es nuestro estado. ¿Está Claro. bien? Seguiremos siendo Sí. humanos, pero glorificados. Ujú. ¿Está bien? Esto es lo que va a cambiar, Seguiremos humanos perfectamente. Perfecto. pero glorificado. Entonces no cambiará nuestra naturaleza o esencia, sino El nuestro estado, estado, perfecto, estado de gloria. perfecto. ¿Está? ¿Algo más, Sí, hermano? Vamos a orar entonces, son las 10, 2 minutos. Estudien el material que les mandé. El viernes de la otra semana es el examen. ¿Tá? Lo van a tener tiempo para hacer. El propio viernes de mañana yo pongo el enlace del grupo y van a tener hasta las 23 horas y 59 minutos para hacer el examen. Son 10 preguntas de múltiples opciones. También, no sé, 4 respuestas. Estudien porque algunas son medio tramposas, y entonces no leen bien las preguntas y las respuestas, ahí pueden equivocarse, ¿tá? La idea es para no darle regalado el examen, ¿está bien? Pero va a ser muy fácil, como siempre. Vamos a orar, vamos a pedir a Evangelina, se puede guiarnos en oración, por favor. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu bondad hacia nuestras vidas, Señor, por permitirnos en esta noche, Señor, aprender más sobre ti, conocerte más. Señor, gracias por este inmenso privilegio que tenemos de ser tus hijos y de poder tener la gracia de poder conocerte, Señor. Bendice al pastor Mauricio, Señor, fortalécelo, ayúdalo, capacítalo aún más para que nosotros también podamos ser bendecidos aún más a través de su vida. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que también están aquí presentes aprendiendo de tu palabra. Y Señor, te rogamos que tú nos guardes, Señor, sigas obrando en nosotros y que esto que hoy aprendimos quede atesorado, grabado, sellado en nuestro corazón y que sea para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Amén, hermana. Bendiciones. Hasta luego, hermanos. Pero Gracias estamos por su te Vale, tiempo. hermanos. bendiciones. Buen Bendiciones, descanso a todos. pastor. Nos vemos. Hasta Buenas luego. noches, chao.